value of a single chip. But I believe. Buena gente, y bienvenidos un día más al Casino Dragonos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hacer guía de velocidad. Y es que es cierto que he estado mirando muchas veces por YouTube o buscando en internet información sobre la velocidad en Honkai Star Rail y nunca he visto nada muy esclarecedor en cuanto a velocidad, cuánta velocidad tienes que llevar personajes, CPS, supports. Y mucha gente me ha venido al stream preguntándome cosas de velocidad. Me ha venido con algún personaje mal speedtuneado, con mala velocidad para el personaje que es, o con velocidad no óptimamente buildeada. Entonces he visto que hay mucha gente que no sabe cómo funciona la velocidad y por eso os voy a traer una guía avanzada sobre velocidad. Desde buildeártela lo más básico hasta cosas un poquito más concretas. Interacciones graciosas entre personajes que pusieran acción y cosas de ese estilo. Vale. Para ello, velocidad. Voy a empezar hablando de qué es la velocidad. La velocidad determina cuántas veces un personaje ataca en cada ciclo. Si no sabéis lo que son los ciclos, como podéis ver, todos los endgames te piden hacerlo. Hazlo en X ciclos, sobre todo el salón olvidado. Tienes que hacerlo con tantos ciclos restantes. O por la ficción tenemos un ciclo más largo en el cual nos dan X ciclos. Y en esos ciclos se acaba. Y los puntos que hayamos hecho son puntos que hemos hecho. Entonces, los ciclos se determina en función de cuánta velocidad tiene el personaje, cuántas veces ataca en cada ciclo. Enfocaré sobre todo la guía de cara a ciclos del salón olvidado, que son los ciclos un poco más objetivos y el combate más normal de cara a Honkai Star Rail. Si os fijáis luego también, como se combate contra cosas normales, también tenemos esos ciclos bien estipulados. Entonces, la velocidad es lo que determina cuántas veces vamos a atacar en cada ciclo y a lo largo de X ciclos si igual conseguimos una acción extra. Igual a los 5 ciclos, en vez de actuar una vez por ciclo, actuamos una vez en cada ciclo y en un ciclo actuamos 2 veces. Entonces eso es lo que vas a tener ahora en cuenta. Luego también lo que más aporta es de cara a quién ataca primero de tus personajes al empezar la batalla. Al empezar la batalla se coge las velocidades tanto de los enemigos como de los aliados. Y es cuando se establece quién ataca primero y quién ataca después. Vale, una vez sabiendo esto, ¿qué tipos de personajes clasificamos en función a cuánta velocidad necesitan y a qué velocidad se tienen que adherir? Hay cuatro tipos de personajes. Los DPS normales de crítico, como pueden ser Jin Yuan, Argenti, Blade, Ratio, Danheng. Personajes que son personajes acríticos. Personajes que pusean la acción. Aquí tenemos por el momento tres, que son Sunday, Sparkle y por al lado tengo a Bronia, que son personajes que adelantan la acción de tu DPS. Después consideraremos cualquier tipo de support. ¿De supports qué me refiero? No me refiero solo a armonías. Armonías normales que no pulsan la acción como Bronia y Sparkle, sino armonías como puede ser Robin, etc. Robin, Roan May y tal. Después conservaciones, abundancias y nihilidades de buffers, como puede ser Pela. ¿Vale? Eso es todo, lo meto en el mismo saco. Tendríamos, para recapitular, DPS críticos, supports que usan acción y personajes de armonía, conservación, nihilidad de buffers, no DPS como Acheron. Acheron entra en los críticos, evidentemente, y abundancias. Después, la última franja que os voy a dividir son los personajes de Dodge y de Break, que son DPS, pero DPS diferentes a los de críticos que solo buscan ataque o ruptura y velocidad. Entonces, esos personajes tienen una speed diferente a los personajes de críticos. Vale. Después, vamos a hablar ahora de los breakpoints. Breakpoints son las cosas, la velocidad mínima que tiene que llegar un personaje o la velocidad que cambia cuántas acciones hace un personaje de forma útil de cara a los ciclos que efectúa. ¿Qué tenemos en los breakpoints? Tenemos diferentes breakpoints que vamos a ver ahora y en los cuales se va a tener que cada personaje ajustar esos breakpoints para llegar mínimamente a ese breakpoint y luego si se pasa ese breakpoint y no llega al siguiente es cuando se dice que la velocidad es inútil. Por ejemplo, podríamos decir que un breakpoint para personajes de críticos es el 100% de crit rate. El 100% de crit rate, si consigues más de eso, no es óptimo porque es perderlo. Entonces, en los de velocidad llegar a breakpoint es importante. No es lo mismo en el crítico que si tenemos un 99% es un 99%.
pero en velocidad, si tenemos uno menos del breakpoint, es como tener el anterior breakpoint. Ahora veremos todos los breakpoints para que van a quedar un poco más claros. Sé que es un poco confuso, pero mirad. Os enseño por aquí ahora los breakpoints que tenemos que son más útiles en este juego. Tenemos los tres primeros, descartarlos. 111, 114 y 120 por lo general no renta llegar a esos breakpoints, porque fijaros, a la derecha nos dice que hacemos. Con 111 velocidad que llegamos 5 acciones en los primeros 4 ciclos. Entonces, bueno, puedes optimizar si quieres a tu DPS para eso, o 4 acciones en los primeros 3 ciclos. Entonces, esas son 3 velocidades que por lo general no vas a valorar nunca. La velocidad más interesante, donde realmente vemos un cambio muy positivo, son con los 133,33, es decir, 134 más bien, y nos quedamos de problemas. Que esa sería la velocidad que os recomiendo para los DPS. Luego igualmente hablaremos bien de cara a los DPS, qué tiene que llevar cada DPS de forma más óptima, y de cara a los supports también. Pero eso, vamos a mirar primero los breakpoints para que queden claros. Fijaros, 133 es 2 acciones en el primer ciclo y 6 acciones en los primeros 4 ciclos, lo cual está bastante bien de cara a pasarte rápidamente el Salón del Olvido. Luego 160, que tenemos 4 acciones en los primeros 2 ciclos. Vale, esto me dirás, ¿no hay mucha diferencia con 134? Sí. La cosa más importante de 160, acá está haciendo también 2 acciones en el primer ciclo, pero lo bueno de 160 es que eres más rápido que todos los rivales. ¿Vale? Si llegas a los 160, te aseguras sí o sí atacar antes que los rivales. Y esto ya lo veremos cuando lo comente con personajes que pusean la acción de tu DPS, que es muy clave ese breakpoint de velocidad. Así que acordaos de 160 de velocidad, que es también uno de los breakpoints más importantes. Y otro breakpoint a destacar son 200 de speed, que eso te da 3 acciones en el primer ciclo, 3 acciones, lo cual, hacedme caso, se nota mucho hacer 3 acciones en primer ciclo, sobre todo para la gente que le gusta hacer ciclos ceros, va a sacar tu DPS y que reviente en pocos ciclos, está muy bien. Esa velocidad será sobre todo para personajes que pusean la acción. Después, las acciones intermedias entre 134 y 200, sí que recomiendo llegar a ellas, sobre todo con los personajes que hemos dicho que son supports, no de acción, sino supports normales, como puede ser Roan Mei, Robin, una Pela, un Yao Q, que lleguen, cuanto mejor de estos breakpoint pueda llegar, de forma más óptima va a ser. Es decir, por ejemplo, si tenéis un Yao Q con 153, que sepáis que 153 os quedáis aquí, y quedaros, por ejemplo, aquí, es lo mismo que estar aquí arriba, ¿vale? Es lo mismo que los 144. O sea, que 142, perdón. Entonces, siempre os aconsejo llegar al breakpoint lo más justos posibles, pero siempre por encima. 141 es llegar al anterior, no es útil. 143 es donde está lo que esto. Es mejor pasaros un poco por encima y llegar a 144, por ejemplo, 145, que quedaros en 141. Tened muy en cuenta eso de cara a optimizar la velocidad. Vale, ahora ya sabemos lo que son los breakpoints. Y me diréis, ¿cómo consigo velocidad de mis personajes? Formas de conseguir velocidad en tus personajes se pueden obtener de diferentes maneras. Primero, lo más importante, artefactos. Las botas de velocidad, muy importantes si queremos buildear velocidad. ¿Qué artefactos nos dan velocidad? Tenemos 3 artefactos, bueno, 2 artefactos y un ornamento que nos da velocidad, que son sacerdote y mensajero hackeado. Y en cuanto a ornamentos, tenemos la fragua de la linterna Calpagni. Bueno, el de fuego de ruptura de toda la vida, ¿vale? Tened en cuenta que este de fuego, muchas veces vamos a valorar los 6% de velocidad, pero vamos a valorar de forma óptima, aunque no usemos la ruptura. Solo simplemente para que tu personaje haga más acciones. Luego tenemos como otro set, que este ya es más específico y solo recomiendo llevar esa velocidad en DPS que aprovechen todo, como puede ser 7 de marzo, que es pistolera de la espiga, que nos da también 6% de velocidad. Pero es cierto que aquí tenemos que llegar a las 4 piezas para 6% de velocidad. Por lo general, esto, evidentemente, para una armonía o para un support no es lo que queremos llevar. Solo queremos llevar personajes que le aprovechen de verdad como pueden ser 7 de marzo, que quiere un poco de velocidad y también quiere ese daño de básicos y ese ataque porcentual que da cazadora. Vale, más formas de conseguirlo.
Vámonos a los conos de luz. ¿Hay algún cono de luz que nos da formas de obtener velocidad? Voy a valorar solo conos de luz que nos da de forma óptima la velocidad, no que nos da durante X turnos o hay que hacer X condición para obtener velocidad. ¿Vale? Os voy a hacer más bien para que lo podáis ver reflejado en la build. O sea, que lo podáis siempre calcular para que siempre tengáis activo. Y estos conos de luz interesantes y los buenos que tenemos son... No, perdón. El de Reca, puntaje de sueños que te da 8% de velocidad siempre. Y de hecho, a nivel máximo te da 12% de velocidad, lo cual es muy interesante. O sea, tened en cuenta que es como llevar 2 y 2 de velocidad. Es muy buena velocidad la que nos da este cono. Personajes de ruptura, como puede ser en cacería Buzhill, nos da 12% de velocidad cuando el portador obtiene 150 de ruptura. Es decir, siempre vas a tener ruptura, entonces siempre vas a tener esa velocidad. Es una condición que vas a tener activa siempre. Entonces Buzhill, simplemente por tener su cono, tiene 12% de velocidad. Es otra forma de calcular la velocidad que tendremos in-game. Vale, dejadme un segundo. Vale, ahora, más formas de obtener velocidad son tus supports. Hay personajes que están especializados en dar velocidad. Algunos de forma free to play relativamente obteniendo el personaje simplemente, y hay otros personajes que con dupes se los pueden dar velocidad. El personaje más claro y que mucha más gente sabe y que usa para dar velocidad, de alta inversión estoy hablando, Ruan-Mei. Ruan-Mei, mientras que tiene activa la E, simplemente con el rastro de su talento, la velocidad de sus aliados aumenta un 10%. Simplemente por existir, ¿vale? Es un 10% de velocidad que tendremos siempre que se presente Ruan-Mei. Es un 10%, no son 10 de velocidad base. Son 10% de tu velocidad. Es decir, si tienes 98, te va a dar 9,8, no te va a dar 10. Y si tienes 111, te va a dar 11. ¿Vale? Entonces, calcularlo en función a eso. Más personajes que dan velocidad. Pueden ser Asta y Hania. Es que la velocidad de estas a veces es inconsistente, entonces no suelo recomendarlas. De hecho, para baja inversión sí podéis llevarlas, pero de cara a alta inversión no acaban dando demasiada velocidad. A pesar de que pueden ser bien, no es demasiado útil. Vale, un artefacto, se os olvida mencionarlo, porque es muy copium. Gente, no lo hagáis por esto. 4 piezas de hacker. No es bueno. Es 12% de velocidad durante un turno. Entonces, y cuando tiras la ulti. Entonces, no lo mantienes constantemente. Es un bufo que te va a dar como mucho un pelín de acción más. No, no es útil. O sea, si lleváis un DP, un sub porque queréis llevar 4 piezas, sabed que no es útil. Mejor buscar mejores stats o un 2 y 2 de velocidad porque te acaba dando mejores resultados. Más personajes que nos dan bufos. La E2 de Robin. Hace que durante la ulti de Robin obtengamos velocidad en 16%. No es muy importante, pero sí que es cierto que aquí sí que puede ser. Sobre todo para equipos si juegas Robin con equipos de dots o de equipos de ruptura. Que bueno, equipos de ruptura sí que no vas a llevar a Robin por lo general. Con dots sí que está bastante bien Robin. Entonces la 2 para dots sí que es cierto que le das bastantes acciones. Y está bastante bien. Sobre todo, esta velocidad, ¿quién aprovecha? Personajes que vayan a velocidad. Porque como es un porcentaje de velocidad, va a ser muy bueno con personajes que ya tienen velocidad base. Como pueden ser los de dots. Por eso, sobre todo, me gusta para dots. Más allá de dots, no me parece muy clave. Otro personaje que da velocidad, Jade. Jade tenemos que da velocidad con la E. Da 30 de velocidad durante 3 turnos. Que lo vamos a hacer siempre porque es con el contrato de Jade, con la E de Jade, que sabéis que tenemos permae en nuestro aliado. Entonces, siempre que nuestro aliado tenga la E, tendrá 30 de velocidad extra, lo cual está muy bien para ayudar a speedtunear. Eso es un 30%. Estos son 3 puntos de velocidad exactos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo mi DPS, imaginaos que llevo Jade con Faceao. Faceao tiene 112. Cuando Jade le dé contrato, Faceao va a tener 142. Otros personajes que pueden dar velocidad de forma inconsistente para mi gusto. La E1 de juego. Bueno, la E1 de juego sí que es consistente, perdón. La E1 de juego hace 12% de velocidad siempre que tengas la E activada. Es otro bufo para dots, porque más allá no hay más personajes que aprovechen a juego y aparte de la velocidad. Entonces para dots sí que es una constatación interesante porque son 12% de velocidad que vas a tener siempre activa. Porque es mientras que tienes la E activa y la E activa óptimamente la querrás tener siempre. Entonces es una velocidad bastante buena. La que sí que me hace inconsistente es la E2 de Bronia, porque pones mensajes que dedica a adelantar la acción, entonces quieres configurarlo ya de base. Para ello, ¿qué es lo mejor? Esto, despreciarlo, porque vas a querer configurar ya un speed base y eso
sí que es cierto que es 30% de velocidad, pero es un 30% de velocidad que no sueles aprovechar bien. Entonces Bronia sí que es cierto que la aero la velocidad, pero es una forma de velocidad que no me gusta mucho personalmente. 7 de marzo, ¿por dónde la tengo yo? Aquí. Con el batido, con la E, nos da velocidad porcentual. Lo cual acaba siendo a nivel máximo un 10% de velocidad al maestro. Bueno, y con dupes, si no me equivoco, es un 11 o 12% de velocidad base. Esto sí que es calculable porque el maestro siempre va a tener la bebida de 7 de marzo, entonces siempre va a tener esa velocidad. Entonces si queréis calcular, en caso de equipos de dual carry con marzo, una velocidad para el otro personaje, sería muy óptimo calcular ese refresco que nos da el 7 de marzo, esa bebida que nos da el 7 de marzo al maestro. Vale, más cosas que tenemos que tener en cuenta para la velocidad. Hay personajes que se autobufan velocidad. En este caso tendríamos dos claros ejemplos. Farfly, que cuando entre en la ulti obtiene velocidad. Y en un futuro que vendrá será Aglaea, que sea velocidad base así y asumimos 3 para atacar más veces. Entonces, pero esa velocidad ya es calculable y podéis hacer los cálculos de velocidad que queréis obtener con su velocidad. Vale, ahora vamos a hablar ya de lo que interesa. ¿Qué velocidad llevar en cada personaje en función a su rol? Vale, vamos a empezar a hablar de personajes de crítico. Críticos, personajes acríticos como pueden ser, por ejemplo, vamos a ir a un Jin Yuan, un Ratio, un Dangen, Blade, Topaz. Dos opciones. Llevarlo sin velocidad y simplemente que pegue mucho, va a funcionar bien. Va a funcionar bastante bien. Llevarlo sin nada de velocidad y que simplemente peguen más. Les ponemos unas botas ofensivas, como son las botas de ataque, y ya está. Que simplemente cuando peguen muy fuerte. En estos casos suelen ser recomendables usar equipos adicionales, ¿vale? En cuyo caso, como la acción va a tener lugar fuera de su turno, simplemente que esas acciones peguen lo máximo posible, o con personajes que vas a llevar con un pusher de acción. Ahora haremos las pushers de acción. Y otra opción de los DPS es llevaros con 134 speed, ¿vale? Como hemos visto aquí, 134 speed nos permite hacer dos acciones en ciclo cero. Lo cual nos viene muy bien a los DPS para que en ese ciclo cero tengan dos acciones y puedan actuar más veces. No os recomiendo en un DPS llegar a más velocidad, a ningún otro breakpoint. 134 me parece suficiente velocidad en un DPS. Porque si queremos llegar a más velocidad, lo estamos sacrificando crítico, ataque y cualquier cosa que escale ese personaje de daño que no vas a querer. Por ejemplo, Blade vida y aventurino de defensa. Entonces no vas a querer llegar a más velocidad. Pero 134 puede ser buena opción si te gusta que tu personaje ataque más veces en vez de tener un poco más de daño. Mi opinión personal, me gustan los personajes con ataque porcentual en las botas en vez de velocidad. Pero si lleváis botas de velocidad porque queréis que ataque más rápido, aseguraros de llegar a 134. Porque hay esta gente con botas de velocidad, pero no llega a 134. Entonces eso no es óptimo. Si queréis que vuestro DPS sea con botas de velocidad, aseguraros de llegar a 134 de speed. Vale. Una de los personajes de críticos que, para recapitular, o 134 o nada. Estas dos opciones, ambas son válidas. Es un poco ya a gusto personal en este caso. Vale, después, segunda opción. Cuando tenemos un personaje de armonía. Luego veremos ejemplos prácticos con DPS de críticos y personajes de armonía. Dos opciones. Que tu personaje de armonía, como puede ser Yaki Sunday, lleve toda la velocidad posible, en mi caso 160. Como podéis ver, llego a este breakpoint de 160 que hemos dicho. Llega a los 160 y tu DPS, en mi caso, por ejemplo, aquí estoy llevando a Jin Yuan, lleve botas de ataque y vaya full ofensivo, siendo Sunday la velocidad de Jin Yuan. Tenemos que tener en cuenta que Jin Yuan va a actuar siempre en el turno de Sunday. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Darle la velocidad de Sunday, se estás pasando a Jin Yuan. Porque lo que hacemos es que cuando ataca Sunday, en vez de atacar Sunday, va a atacar Jin Yuan. Entonces la velocidad de Jin Yuan pasa a no ser importante. Por eso simplemente queremos que Jin Yuan pegue mucho y ya se encargará Sunday o personajes como Bronya, Sparkle y Sunday de que tenga su acción pronto y muchas veces. Por eso sí que suele ser worth it. Hay otra opción de cara a jugar pushers. Mirad, por ejemplo, os voy a enseñar yo aquí. Bueno, no, os enseño después en gameplay mejor, ¿vale? Pero que sepáis que la otra opción es llevar a tu DPS con 135. En este caso sí que vamos a ir con 135 de speed. Porque vamos a llevar al support de pulsar acción que solo funciona con Bronya y Sunday. Con Sparkle no funcionaría esa estrategia. Esta estrategia solo funciona con Bronya y Sunday. Que habría que llevar Sunday con 134 y el DPS 135. ¿Para qué? Para que actúe DPS, 135 de speed,
actúa, baja la acción, pero llega Sunday, adelanta la acción entera. Entonces ataca otra vez DPS y vuelven aquí estos. Aquí el DPS y aquí Sunday. Vuelve a atacar el DPS con 134 de speed, 135, perdón, de speed. Y aquí está Sunday, 134. Ataca DPS, ataca Sunday, eleva el DPS. Entonces son dos opciones para tener diferentes opciones. Después, esto que he dicho que ataca tu DPS y atacas Sunday, hay otra opción de hacerlo. Con dos personajes de armonía que puse en la acción. En el mejor caso de cara a alta inversión, Sunday Sparkle. Que no lo tienes, Sunday Bronia o Bronia Sparkle. En este caso que llevamos, en vez de bajarnos a 134 speed, llevamos la máxima velocidad posible, por ejemplo 160 de speed en Sunday, y el otro personaje también uno más que Sunday, o uno menos, pero siempre 160 como mínimo y 161 siguiente. Es decir, llegar a un breakpoint alto, mi consejo es 160 o incluso llegar a 200. Yo, por ejemplo, en el de un futuro, todavía es difícil. Farmear velocidad es difícil. Yo quiero llegar a Sunday a 200 de speed para levantar siempre a mis DPS. Si no puedo llegar a 200 de speed, 160 es un breakpoint muy bueno. Entonces, 160 de speed en un DPS y 100, o sea, en un support que da interacción y 161 en otro. Yo en este caso, fijaos cómo llevo. Llevo Sparkle 164 y Sunday 160. Lo que va a hacer es ataca Sparkle, adelanta la acción del DPS, ataca el DPS, ataca Sunday, vuelve a adelantar el DPS. Entonces atacas dos veces el DPS y atacas muchas veces con el DPS. En este caso yo he hecho con Sunday y Sparkle. También se puede hacer con Sunday Bronia o Bronia Sparkle. Si lleváis Sparkle, siempre la rápida tiene que ser Sparkle. Porque recordad que la E de Sparkle adelanta la acción un 50%, no un 100%. Entonces, si lleváis Sparkle Sunday, tiene que ser 100% Sparkle más rápida que Sunday para dar tu DPS a críticos. Vale, una vez entendido más o menos esto, os voy a hablar del breakpoint de 160 y la importancia de los 160. Para cuentas con mucha inversión y alta inversión, 160 de speed es un breakpoint muy bueno porque superas en velocidad a todos los enemigos del juego. ¿Qué conseguimos adicionar a todos los enemigos del juego? Que si son personajes como Sunday y Sparkle, adelante la acción de tu DPS. Entonces puedes usar un equipo de 3 healers, de 3 armonías, o de 3 buffers, o por ejemplo, en el caso de Acheron, 2 buffers, como pueden ser Sunday y Sparkle, y luego un Yaokyu, todo buffer y sin armonía, y hacer que la armonía, por así decirlo, sea o sea, que la abundancia o el conservación sean tus armonías. Es decir, la mejor defensa es un buen ataque. Si yo adelanto a mi DPS con alta inversión, eso sí, recordad, aquí tenéis que tener mucha inversión en tu DPS y aseguraros de que matáis. Si yo adelanto con Sunday y luego adelanto con Sparkle, hago dos acciones de mi DPS y mi DPS pega mucho porque está muy bien invertido, porque es un E6, es un E2, es una Cheron E2 que pega mucho y está muy bien invertida. Si yo consigo adelantar con Sunday, adelantar con Sparkle y matar al enemigo, el enemigo no me va a atacar a mí, entonces no me necesito otro healer para que me cure esa vida, porque no he perdido vida. Entonces es bastante útil los 160 para poder usar tus pushers de acción como abundancias o conservación. Vale, siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta. El resto de personajes menos Robin, que Robin, por ejemplo, tened en cuenta que Robin tiene una pasiva que se adelanta la acción a sí misma, que era... vaya, justo la última, ¿no? Al comenzar la batalla su acción sale un 25%. Robin con 120 de velocidad la sirve, no quieres más. 120 de velocidad en Robin y todo ataque. Pero el resto de personajes, conservaciones, abundancias, armonías, que no sean los pushers de acción, y nihilidades, es decir, todo lo que soporte a tu equipo, necesitas que lleguen al breakpoint más alto posible en estos casos. Hay dos excepciones. Aventurine y Linxa. ¿Por qué? Porque Aventurine y Linxa son dos personajes que, a pesar de ser abundancias y conservaciones, te aportan al equipo mucho daño. Entonces, habría que considerarlos un poco como DPS del equipo. De cara a buscar crítico y tal. Como mucho, Linxa y Aventurine 134 speed como mucho. Y a veces mejor eso. Mejor simplemente llevar cosas ofensivas y defensivas, en el caso de Aventurine de defensa para que ataque más y crítico. Y más defensa para que ponga más escudos que velocidad, porque las acciones de Aventurine no tienen mucho valor. Igual con Linxa. Con Linxa sí que recomiendo llegar a los 134, pero no más. Prefieres ponerle más ruptura o si le llevas a críticos, más crítico. Y ataque porcentual, que también le viene bien.
Eh, más allá de eso, el resto, llegad al mayor breakpoint que podáis. ¿Por qué? Porque personajes como Ruanmei, como Fushuan, Tingyun, la Feuds, personajes que tiren una E y dos básicos, son skill point positivos. Entonces, cuanto más veces actúen, tanto más cargan la ulti, como más skill points generan. Entonces, simplemente cuanto más acciones tengan, mejor. Y además son personajes que no requieren muchas stats de otro lado, no requieren crítico, requieren un poco de ruptura, o un poco de vida, o ataque porcentual, depende de qué personaje sea. Requiere un poquito más, pero no os centréis en eso, centraos en que haga muchas acciones, porque así va a tener más ultis y por lo general genera más skill points. Intentad llegar, aquí no recomiendo un breakpoint concreto, intentad llegar al mayor breakpoint que podáis, con esos llegando a la máxima, o sea, llegando al mínimo que te piden de otras cosas. Por ejemplo, Feuds te pide 220 ruptura. Asegúrate que entre los buffos activos del campo, no solo aquí, no que aquí veas 220 efecto de ruptura, no. Que con los buffos activos del campo de batalla tengas 220 efecto de ruptura. Y después llegar al mayor breakpoint posible de velocidad. Después, DPS de ruptura y dots, que funcionan un poco diferentes. Yo en este caso os aconsejo llevar 160 de speed. Luego más buffos, sin considerar buffos de in-game. 100 de speed base. Bueno, si tenéis a Runmake, sí que considerando a Runmake como bufo base. Más allá de Runmake no consideres otro bufo base. Los DPS de tanto de DOTs como de ruptura, 160 de speed suele ser lo más óptimo, porque es una velocidad que no es difícil de llegar a ella y aún así puedes tener el resto de stats. Entonces es una velocidad bastante balanceada y que acaba dando buenos resultados. Y eso, y luego ya sé que in-game Farfetch da velocidad, Rappa puede obtener más velocidad o más adelantos de acción con su cono. Pero eso da igual. Intentad llegar a los 160 de speed base y ya está. Y por ejemplo, el cono de Kafka se queda velocidad dentro, haciendo acciones. Entonces esa velocidad que sea un plus. No contéis esa velocidad para la primera acción, que es más importante. En el caso de Black Swan Kafka, ¿qué recomiendo? 161 de velocidad en Black Swan y 160 de Kafka. ¿Por qué? Para la primera E de Kafka. Tampoco os volváis locos buscando esa velocidad extra de Kafka. O sea, esa velocidad extra de Black Swan, porque sí que es cierto que Black Swan necesita mucho ataque y acierto de efecto. Pero de cara a la primera E de Kafka, si puedes tener el Defense Break, o sea, si la defensa bajada de Black Swan, es cierto que la primera de Kafka mete más. Entonces, de cara a un pelín optimizarlo, suele estar bien. 161 de Speed Black Swan, 160 Kafka. Que no llegáis, tampoco es una cosa que cambie mucho. Y eso, y los iniciales de buffers, lo mismo. Simplemente que lleguen a cierto efecto necesario en el caso de los de buffers, que lleguen a cierto efecto necesario, y luego velocidad hasta llegar, os dejo también por aquí la foto, a cualquier breakpoint de estos. Recordad siempre, mejor pasaros por un poco que quedaros cortos por un poco. Quedaros cortos por un poco es tener el anterior breakpoint. Así que tened eso muy en cuenta. Vale, ahora ya por último, antes de enseñar un poco de Showcase, enseñar un poco cómo funciona de forma activa. Hay una interacción graciosa con personajes de counters. Personajes de counters en el juego ahora mismo que funcionen bastante bien y que sean relativamente buenos. Hay tres personajes de counters. Tenemos en cuanto a destrucción Clara y Yun-Li, que son dos personajes que cuando les atacan ellos devuelven la acción. Blade no se aplica en este caso, porque sí que es un personaje relativamente de counters, pero que su acción sí que tiene mucho valor, de cara a que su acción también consigue cargas, entonces Blade no cuenta en este caso. Y el otro es Aventurine. Como ya he dicho, en la guía de Aventurine, que os podéis pasar por cierto por la guía de Aventurine, y podéis ver un poco cómo funcionan esas interacciones en más detalle, que quiere que sea atacado y cuando hacen daño, sobre todo lo importante es que cuando hacen daño no es su turno. En esos casos, si lleváis en el equipo tanto a Sunday como a Sparkle los dos juntos, es mejor llevar a Sunday más rápido que a Sparkle. ¿Por qué? Porque Sparkle, la E de Sparkle, a no ser que Sparkle sea de 6. Si Sparkle es de 6, no digo nada. No tiene, esa interacción no funciona porque ya con el 6 se arregla ese problema. El problema de Sparkle es que la E bufa daño crítico al aliado y le adelanta la acción. Pero en el momento que es otra vez el turno del aliado, pierde el bufo. Es decir, yo ataco con Yin Yuan. Con la E, adelanto con Sparkle a Yin Yuan. Ataco con Yin Yuan con la E de Yin Yuan. Ese daño está potenciado. Luego ataca al caballero, ese daño sigue estando potenciado. Pero llega el turno de Yin Yuan y pierde ese daño crítico de Sparkle. Entonces, en equipos, por ejemplo, de Aventurine, que lo que quieres es pegar fuera del turno y que te den ataques y tú adelantas adicional, quieres adelantarle con Sunday
bufarle con Sunday y luego adelantarle con Sparkle, que no va a llegar su turno, entonces va a estar potenciado todo el rato. Porque si yo adelanto con Sparkle, va a actuar Aventurine bufado, luego voy a adelantar con Sunday otra vez, y como llega otra vez el turno de Aventurine, pierde ese bufo de Sparkle. Entonces, para personajes como Yun-Li, Clara y Aventurine, a veces es más worth it que Sparkle no adelante el 100% de la acción del rival, y simplemente, si lo juegas Sparkle Sunday, si lo juegas Sparkle Sunday, y simplemente primero adelante Sunday, buffe, y luego adelante Sparkle, que aunque no llegue a la acción, todos esos turnos adicionales que hará el personaje va a ser usado por Sparkle. Es un combo gracioso y es una interacción muy buena. Vale, ahora vamos a haceros dos showcase. El showcase de esa interacción graciosa la tenéis en el vídeo de Aventurine, ¿vale? Si queréis pasaros por el canal y vais a ver una guía entera de Aventurine en la cual hago esta interacción con Sparkle Sunday. Más allá de eso, vamos a probar dos equipos ahora mismo. En este caso usaré como DPS a Yin Yuan, que es el que tengo ya buildado para este tipo de escenarios. Dos formas. Llevamos a Sunday y Sparkle y Yin Yuan sin velocidad. Es decir, las botas de velocidad, las botas de mi Yin Yuan sean Sunday y Sparkle, siendo Sparkle más rápido con 164 y Yin Yuan y Sunday con 161. Vamos a ir aquí al mock, haremos simplemente la prueba rápida para que veáis cómo se configura al principio, ¿vale? Entramos y como vamos a usar con Sparkle la E y pulsamos a Yin Yuan. Atacamos con Yin Yuan y cogemos Sunday y pulsamos atrás de Yin Yuan. Pero atacar siempre súper rápido y con full cargas. Y aquí ataca el colono. O sea, el coloso, perdón. Vamos a usar ulti de Yin Yuan para que veáis otra vez como no voy a hacer todo el ciclo, simplemente quiero que lo veáis la segunda vez, ¿vale? Ahora me atacarán, esperemos que no me meta la acción y que Aventurine pueda defender. Vamos a hacer esto ya que estamos. Vale, dame un momento. Vale. Tenemos el básico. Esto está igual. Y aquí lo mismo otra vez. Fijaros, ataca primero Sparkle. Adelantamos a Yin Yuan. Ya ataca a Yin Yuan. Ataca a Sunday. Ataca a Yin Yuan. Y así completamos el ciclo. Vale. Perfecto. Esta es una forma de jugar a tu DPS. Tu DPS full lento y con dos buffers que simplemente te adelanten la acción. Otra opción. Sunday 135. Es decir, va a atacar lo óptimo aquí 134 y aquí 135. Pero en mi caso no podría hacer ese set. Entonces aquí vamos a entrar. En este caso ya no queremos usar a Sparkle. Y usaremos a Robin, que es otro buffer muy bueno para Yin Yuan. Vale. Vamos a hacer aquí y vamos a ver un poco cómo funciona este equipo. Que es la otra opción de... Estoy usando Yin Yuan, pero puedes usar cualquier personaje críticos para activar esto, ¿vale? Usamos en este caso a Robin. Fijaos ya, de todas formas, cómo está la cadena de acciones. Ataca mi DPS, en este caso Yin Yuan, pero eso, cualquier DPS. Ataca a Sunday y la de acción. El problema de este equipo es que faltan a veces skill points. Que igualmente está bastante bien. Sin más, no consideramos esto. Igualmente tenemos full cargas en esto, pero bueno, esto de equipos es un poco más caro de skill points. Y aquí ya tenemos esto, fijaros. Y otra vez, aquí abajo va a atacar Yin Yuan y luego Sunday. Esto va a estar con todos los DPS, con 134 speed y 134 el buffer y 135 el DPS. Vamos a adelantarlo y ya está con Robin. Bufamos y como os fijáis, otra vez lo mismo. Yin Yuan. Y otra vez bufa Sunday. Y vuelve a atacar el DPS. Esta es la otra opción que tenemos para jugar DPS de críticos. DPS de estructura en este caso no os voy a enseñar, pero DPS de estructura funciona lo mismo. Entonces, eso, gente. Tened mucho cuidado al buildear las velocidades. Os vuelvo a enseñar esto. Recordad estos ciclos de acciones. Son los ciclos útiles que podemos hacer con los personajes. Una acción. Si es un DPS, quieres llevarlo con velocidad, aseguraos de llegar a este breakpoint. Al breakpoint marcado en dorado. Aseguraos de llegar, si queréis con un DPS tener velocidad. Si no queréis tener velocidad, no pongáis velocidad. Sí, es muy bueno. Los DPS críticos funcionan muy bien sin velocidad. DPS de dodge y de rupturas. Intentar llegar a 160 de speed. Suele ser lo óptimo de cara, sobre todo en dodge, para activar Gran Voz de forma correcta.
y es un poco lo que más acciones te da sin requerirte demasiados otros stats. 200 de speed para personajes que pusieran la acción, porque al fin y al cabo tened en cuenta que son las botas de tu DPS. Tu DPS va a actuar en esas acciones. Entonces si conseguís que Sparkle y Sandy, por ejemplo, que yo eso quiero conseguir en mi cuenta, tenga 200 de velocidad, haces que tu DPS actúe 3 veces con Sunday y otras 3 veces con Sparkle en ciclo 0, lo cual es una barbaridad de acciones en ciclo 0 que ganamos. Después, para el resto, intentad siempre llegar a los breakpoints. Igualmente, no llego a 160 de speed con mi DPS, pues intentad llegar a 155, ¿vale? Intentad siempre llegar a estos breakpoints, que es lo más importante. Y recordad, si tenéis uno menos de speed, ese breakpoint anterior no se redondea hacia arriba. No es como crítico, que tengo un 98 de prop y llego al espateando un 100%, no es un 100%, es como si tuvieses 0 de prop. Bueno, o la velocidad antes justo, ¿vale? Entonces, tened mucho cuidado con esas cosas y tened en cuenta todo lo que he dicho a lo largo del vídeo de las formas diferentes de dar velocidad a los personajes. Sobre todo que queda un poco claro la interacción entre Sunday y tu DPS primero y luego Sunday, o Sunday y tu DPS. También sabed que aunque no juguéis dos buffers de adelanto de acción como Sparkle y Sunday, podéis perfectamente jugar solo uno de ellos con full speed y que salga de tu DPS en plan. Simplemente lo llevo 200 speed a Sunday y mi DPS. Entonces mi DPS va a tener 3 acciones en ciclo 0 y va a tener botas de ataque, lo cual no te va a quitar daño. Porque tened en cuenta, gente, y aquí es lo último que os voy a enseñar de aquí, unas botas de ataque, si no lo queréis llevar a velocidad, es un 43 de ataque, es mucho ataque lo que sacrificáis por esa velocidad y esas acciones. Entonces valorad muy bien qué preferís. Pero si eso, si lleváis, ya que lleváis botas de velocidad, aseguraos a llegar esos 134 de speed. Porque he visto a gente con botas de velocidad y luego se quedan 130. Eso no sirve para nada. Porque es como, estáis perdiendo ataque a cambio de nada. Así que esos son mis consejos de cara a esta guía de velocidad, gente. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado. Cualquier duda, gente, en los comentarios respondo a todos los comentarios de cualquier duda que tengáis, tanto de velocidad como si queréis preguntar otra cosa del juego. Y también, gente, recordad que hago directo prácticamente todos los días en Twitch. Twitch/TV la Conos 152, también como aquí en YouTube. Así que pasaos por ahí sin ningún tipo de problema. Preguntadme lo que queráis. Recordad que hacemos guías, vídeos y consejos y revisiones en Twitch. Siempre a todos mis seguidores. Entonces, gente, se agradece un montón el apoyo. Si os ha gustado y si os ha servido, darle like y suscribiros. Iré subiendo más guías y opiniones sobre nuevos personajes. Dentro de poco subiré un preanálisis o un análisis de ERTA para saber qué usar bien de ERTA y que tenerla puesto para usar a ERTA y usarla bien, y personajes nuevos que vayan saliendo. Así que dicho eso, gente, muchas gracias a todos por pasaros. Espero que os haya gustado. Y dicho eso, chicos, chao, chao.